cargó sobre sus hombros la cruz, llevó de este mundo el castigo cruel, sufrió del hombre ingrato el desprecio aquel. Jesús dejó en cada paso su eterno amor, mostró ser obediente hasta morir, y así humildemente sufrió. Jesús, herido caminó por la cuesta del Calvario para salvarme a mí, perdido y vil pecado. Él dio su esposa allí, su perfecta, su querida, para ganarla ahí y así reinar junto a él. Herido caminó por la cuesta del Calvario para salvarme a mí, perdido y vil pecado. Él dio su esposa allí, su perfecta, su querida, para ganarla ahí y así reinar junto a él, y así reinar junto a él, y así reinar junto a él. Se lo contendré al final del camino.
Cristo no solo es estar aguardando, decir que ya viene pronto, no significa que esperamos vivir según el llamamiento, es amar su inminente regreso. Hay muchos que esperan por Cristo, viviendo según sus maneras, ansían con Cristo reunirse, sin fijar solo en él su mirada. Si el son de la trompeta ignoran, no será porque el Señor no quiso. Y aquí viene pronto el amado, lo confirma su propia palabra. Ciertamente él ya viene en breve, afirmemos nuestros corazones. Sujetos al Padre, sin dudas, es norma de aquellos que esperan. En ellos la vida de Cristo se eleva en pleno crecimiento. La esposa de Cristo es quien vela, constante amando su venida. Mirando a su esposa el amado contempla su propia belleza. La ve que a pesar de las luchas, en nada perdió su hermosura. Es que ella aceptó prepararse para acompañarle la gloria. Y aquí viene pronto el amado, lo confirma su propia palabra. Ciertamente ella viene en breve, afirmemos nuestros corazones. Gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior certeza de lo que se espera, la convicción de lo que aún no se ha visto. Por fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. El mismo Señor así
su voluntad, confiando en sus promesas, la fe aumentará, confiando en Él. La fe de Jesucristo luchó hasta el final. La fe del apóstol a todo dio seguridad. La fe de Jesucristo luchó hasta el final. La fe del apóstol a todo dio seguridad. Buenas tardes, hermanos, los saludamos con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar estudiando el libro de Números, hermanos. Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a tratar de continuar aprendiendo, hermanos, lo concerniente a la vida en el desierto, que es la vida que nosotros estamos teniendo, hermanos, en este mundo, en el desierto. Y habíamos quedado en el capítulo número 14. Vamos a leer desde el verso 20. Habíamos visto los resultados de la incredulidad y vamos a ver un poco más lo que Dios habla de lo que había hecho Israel. Dice en el verso 20: Entonces Jehová dijo: Yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas ciertamente vivo yo, y mi gloria hinche toda la tierra, que todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Empero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y cumplió de ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su simiente la recibirá en heredad. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y partíos al desierto, camino del mar Bermejo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Encontramos, hermanos, una expresión en el verso 22. Primero que nada, que el pueblo había visto la gloria de Dios y había visto las señales. Así como en Hechos capítulo 17 encontramos que el apóstol Pablo cita las palabras de Dios que dicen que Dios dio fe a todos con levantar a Jesucristo de entre los muertos. La responsabilidad de aquellos que vieron y oyeron de la resurrección de Jesucristo fue puesta individualmente en cada uno. Así también en el pueblo de Israel. Todos vieron la gloria de Dios y vieron las señales que fue hecha en Egipto. De tal manera que no tenían excusa,
¿Qué fue lo que irritó a Dios? Encontramos a Dios airado, irritado, de tal manera que Él emite su decreto. Dice, no verán la tierra. ¿Cómo puede el hombre ver la tierra prometida si lo que ya vio, su gloria y sus milagros, no puede creer? ¿Cómo puede creer en lo que no ve? ¿Cómo puede mantenerse en esperanza si ni siquiera en lo que ya vio, en lo que ya se le fue manifestado, ni en eso creyeron? Bueno, lo que irritó a Dios fue la incredulidad. Y Dios declara que 10 veces había el pueblo tentado a Dios. Pero sobre todas las cosas notamos esta expresión, dice, no habéis oído a mi voz. Note, hermano, cómo ellos rechazaron la palabra de Dios, como venimos marcando ya desde el inicio de este capítulo. El rechazo a la palabra de Dios. Y así en este tiempo, hermano, es muy semejante. Existe un rechazo a la palabra de Dios. De tal manera que lo único que produce esto es incredulidad. Incredulidad. Lo único que produce fe es la palabra de Dios. Vamos a enumerar estas 10 veces que el pueblo tentó al Señor. Y vamos a ver nuestra pequeña lista conforme a lo que venimos estudiando. Según los libros de Moisés encontramos estas 10 veces que el pueblo tentó al Señor, ¿sí? 10 veces, hermanos. 10 veces el pueblo había tentado al Señor. Primero vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 14, verso 15. Ya desde el inicio, el pueblo estuvo con constante queja, hermano. Éxodo, capítulo 14, verso 15. Y en estos 10 puntos también nos sirven a nosotros para examinarnos individualmente, para examinar una asamblea de tal manera que salgamos corriendo a hablar a nuestros santos hermanos, a infundirles fe con la palabra, para que no caigan en este decreto de Dios a causa de la incredulidad. Hermanos, toda una congregación puede perder la herencia a causa de la incredulidad. ¿Cuántos santos han perdido, hermano, herencia? Han perdido corona, hermano, a causa de la incredulidad. Éxodo capítulo 14, verso 15. Antes de cruzar el mar rojo, Jehová peleará por vosotros, dice en el verso 14, y vosotros estaréis quedos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. En este verso, ya desde el verso 11, encontramos, dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué lo has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios?
que mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Constantemente Moisés estuvo hablando al pueblo. Dice, no temáis, estad quietos y ved la salud de Jehová, que él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Tenían próximo la maravilla de Dios, el milagro de Dios se iba a manifestar y aún así ellos seguían manifestando incredulidad, incluso deseo de servir a los egipcios. Deseo de servir a los egipcios. La incredulidad, hermanos, siempre mira al mundo, su poder, sus placeres, toda su organización y sus autoridades, y así no mira al poder de Dios. La incredulidad no mira el poder de Dios, no mira su gracia y su maravilla. Nuestra segunda queja encontramos en el siguiente capítulo, Éxodo 15, verso 23, en las aguas de Mara. Dice, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Bastante claro aquí la palabra, hermano. ¿Sí? Se llamaba Mara porque significa amargo o amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Pero note el verso 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído. Note que siempre Dios, a lo largo del tiempo y hasta hoy en día, sigue llamando a su pueblo a escuchar su palabra, a escuchar atentamente su voz, a que los santos sean también no solo en la provisión, sino también sean santos en la vida práctica, que sean santos en todo, en toda vuestra manera de vivir, dice la palabra, en toda vuestra conversación. Como Dios es santo, sed santos en todo. Siempre es el propósito de Dios, hermanos. El propósito de Dios es que escuchemos su voz, para que podamos hacer lo recto delante de sus ojos. Siempre Dios tiene algo delante de sus ojos, como una vara para medir, una vara recta, y esa es su palabra, hermanos. Cuando nosotros miramos su palabra y andamos en ella, bueno, andamos conforme la palabra de Dios, conforme su voluntad, lo que es recto delante de sus ojos. Cuando no andamos conforme lo que dice su palabra, bueno, no haremos lo recto delante de Él. Pero nada de esto ocurrirá si no oímos su voz atentamente. La murmuración y la queja será predominante cuando no ponemos atención a su palabra, cuando no estamos atentos a lo que dice su palabra. Entonces, hermano, la queja siempre estará allí, siempre será predominante en la vida de los creyentes no tan creyentes, porque la incredulidad, hermano, nos lleva así. Tenemos nuestro tercer disgusto para Dios. En el siguiente capítulo, en Éxodo 16, parece que a medida que avanzamos capítulo por capítulo en el libro de Éxodo, encontramos una queja. Éxodo capítulo 16,
verso 2 y verso 3. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y decíanles los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando comíamos pan en hartura, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Bueno, Israel se queja por hambre, se queja del hambre, pide pan, quería comida y recordaba las ollas de carne de Egipto, hermano. Así sucede, hermano, cuando falta la palabra de Dios en la vida de los creyentes, de manera que recordamos la vida vieja y recordamos los placeres de esa vida. Recordamos la abundancia de este mundo, que nada es permanente y que lo único que traen son consecuencias irreparables, hermanos. Todo lo que tenga que ver con la satisfacción de la carne, hermano, trae sus consecuencias. Todo tiene su base en la incredulidad. Avanzamos un capítulo más y en nuestro cuarto ítems, en el capítulo 17, verso 1 y 2, encontramos el clamor por agua. El clamor por agua. Dice en el verso 1, capítulo 17, y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas al mandamiento de Jehová, y asentaron el campo en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Encontramos de nuevo al pueblo altercando contra su Dios y contra su obrero, contra el obrero de Dios. Así que el pueblo tuvo allí sed de agua y murmuró contra Moisés. Otra vez el pueblo murmurando. Y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed, a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? A medida que avanzamos, o que la queja y la murmuración avanza, hermano, siempre encontrará insatisfacción. La única cura para todo esto, hermano, es poner atención y poner el oído a la voz de Jehová. No existe otro remedio, hermano, que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. No existe un remedio tan sano como ese. Nos vamos un poco más al capítulo 32. Note que ahora ellos van a ya edificar y rendir un tipo de adoración. El pan celestial no les satisfizo, la carne tampoco, el agua que dio Dios tampoco. La incredulidad siempre requiere algo placentero de manera carnal, que pueda satisfacer la carne. La carne jamás se va a satisfacer con una bebida espiritual. Pero cuando nosotros perseveramos en incredulidad, hermano, vamos a ir creciendo en maldad, en oposición a Dios, en rebelión contra Dios. En capítulo 32 del libro de Éxodo, vamos a leer desde el verso
5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta a Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron sacrificios. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y levantáronse a regocijarse. En el verso 4 dice que él tomó de las manos de ellos y los formó con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. La incredulidad, cuando va en aumento, va a quitar su dependencia de Dios. La incredulidad no nos permite depender de Dios, sino que quiere poner a otro por encima de Dios. En este caso, a un becerro de fundición, a una obra de las manos de ellos mismos. Incluso proclaman, note la proclamación, hermano, es tanto la depravación, cómo se degradó el pueblo en el aspecto espiritual, que se tornaron a una religión pagana, fueron igual que los paganos, adorando un becerro de oro. Y este tiene que ver ya con sus raíces egipcias, que le fue implantado durante el tiempo de servidumbre en Egipto. Deseaban tanto volver a Egipto que se manifestó lo que había en sus corazones, el becerro de oro. El becerro de oro estaba allí en medio de ellos, y más en sus corazones. El becerro de oro estaba en sus manos. Era tan grave, hermano, esto, que Dios no podía pasar por alto. Note, hermano, que esto no fue solamente allí. Avanzamos en nuestro número 6. En la vez número 6 que tentaron al Señor, y ya encontramos a sacerdotes oponiéndose al modelo de Dios. Y como todo esto, hermano, como todo esto podemos ver la semejanza con nuestro tiempo. Así es, ya desde hace unos siglos, hermano, la cristiandad, en todo su esplendor, han rechazado la palabra. En toda su multitud han rechazado, de manera que hoy tenemos por doquier falsos apóstoles, falsos obreros que ofrecen fuego extraño. Incluso obreros verdaderos que se tornan a esta apostasía, siguiendo la corriente de este mundo. En Levítico capítulo 10 encontramos un trágico hecho donde Nadab y Abiú, hijos del sumo sacerdote Aarón, ofrecen fuego extraño. Cuando ofrecen fuego extraño a Dios, dice en el verso 1, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová que los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en mis allegados me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: llegaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campo. Hermano, note cómo así en este tiempo se da. Así, hermano, una obra que jamás Dios mandó se está viendo por todos lados en la cristiandad de hoy.
fuego extraño, ofreciéndose un fuego que Dios jamás mandó, intentándose adorar y ofrecer alabanza a Dios por medio de doctrinas que no provienen de Dios, que no son absolutamente nada sanas. En el capítulo de Números 11, verso 1, encontramos nuestra séptima vez que el pueblo tentó al Señor. Y bueno, esta queja en particular no es nombrada, no es identificada en sí, pero la ofensa fue tan grande que el fuego ardió entre ellos. Números 11, verso 1. Fue tan grande la queja que el fuego de Dios ardió entre ellos. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y oyólo Jehová, y enardecióse su furor, y encendióse en ellos fuego de Jehová, y consumió él un cabo del campo. Así, hermano, va aumentando, y Dios tiene que juzgar, hermano, la incredulidad, como hemos visto anteriormente. Dios juzga la incredulidad, condena la incredulidad, hermano. Esto ya fue en la cruz del Calvario, hermano, donde Dios hizo una separación entre los creyentes y los incrédulos. De manera, hermanos, que querer identificarnos con la manera de los incrédulos resulta en oposición a la obra maravillosa de la gracia de Dios, teniendo a Cristo en la cruz. Esto es oponernos, hermanos, oponernos a la perfecta voluntad de Dios, quien nos demanda, que creamos a su palabra, que tengamos fe y que esperemos, hermanos. La vez número 8 encontramos ya acercándonos a nuestro capítulo 14. Ahora en el verso 4 de Números 11, cada vez nos vamos acercando un poco más, y cada vez que vamos viendo más y más de la vida en el desierto, hermano, vemos más y más la carne. Vamos identificando cada vez más a nuestro viejo hombre. Note, hermano, que al terminar este estudio vamos a ver cómo triunfa la nueva creación. Y a medida que avanzamos vamos aprendiendo más y más de la victoria de la nueva creación en Cristo Jesús. En el número 8 tenemos la mezclada multitud, hermanos. ¿Sí? Número 11, verso 4, tenemos nuestro número 8, nuestra vez número 8. La mezclada multitud dice que sintió un deseo. Dice que la multitud mezclada que había en medio tuvo un vivo deseo. Tuvo un vivo deseo. Y volvieron y aún lloraron los hijos de Israel y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Ahora ya vemos, hermano, que la incredulidad ahora pide provisión para la carne. Pide provisión. Quiere ser alimentada la vieja creación, ya sea en su ámbito carnal, inmoral, o su lado carnal religioso. En cualquier aspecto de la obra carnal del viejo hombre, de nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, hermanos, siempre trae consecuencias malas para la vida nuestra. En Números capítulo 12 encontramos a Miriam y Aarón, que se opusieron contra el liderazgo de Moisés, levantándose, hermano, en contra de él. Note, hermano, cada vez la incredulidad lleva cada vez más a la congregación de Israel. Ahora, hermano, ya los líderes y compañeros de Dios mismo habían, hermano, murmurado contra el líder de Dios. En Números capítulo 12 dice en el verso 1: y hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. Y en Números capítulo 13, verso 32,
encontramos, hermanos, que ellos rehúsan entrar en la tierra de Canaán. Hermanos, ellos rehúsan, se niegan y reniegan aún así. Dice en el verso 32, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Encontramos a Israel, hermanos, rehusando entrar en la tierra de Canaán. Ellos rechazaron, hermanos, la herencia. No les importó, hermanos, no les interesó. No les agradó, hermanos, la bendita herencia de Dios. Lo que Dios ya le había entregado, hermanos, no, rechazaron tomar la tierra prometida. El disgusto, hermano, que atraviesa aquel hombre que prepara un bonito obsequio para tal vez su esposa, y aún sea tal vez la joya más preciosa de este mundo, y va y se le entrega como un obsequio y rehúsa recibirlo porque se le antojó, hermano. Ese disgusto que siente ese hombre, bueno, ese fue el disgusto de Dios. La tierra prometida era la tierra más fructífera en todo el mundo. Dios se la dio y se la entregó en las manos a Israel. Y ellos rehusaron, hermanos, recibirla. Se negaron, hermanos, a esta gracia bendita. Se negaron a la gracia de Dios, hermanos. Y así, hermanos, fue también el pueblo judío cuando vino Cristo. Cuando vino Cristo Jesús, rechazaron la gracia bendita de Dios. Y hasta hoy en día, hermano, la iglesia también se manifiesta con esta incredulidad. El apóstol Pablo dijo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 1 al 2. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 1 al 2. Vamos a leer, hermanos. Así nosotros, como ayudadores juntamente con él, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Hermanos, la salvación de Dios es tan grande, hermano, la salvación. La salvación, hermano, incluye desde el nuevo nacimiento hasta la provisión máxima del supremo y alto llamamiento de Dios en Cristo Jesús para reinar con Él. Para reinar con Él. Hermano, la provisión de Dios es no solamente que seamos hijos. Vamos a leer Romanos capítulo 8, verso 17. La carta a los Romanos capítulo 8, verso 17. Y este capítulo es el capítulo del Espíritu Santo edificando al creyente individualmente para reinar juntamente con Cristo en completa gloria. Dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Está clarito acá, hermano, muy clara la palabra, muy claro, hermano, bastante claro, mucha explicación no hace falta. Coherederos, cuando encontramos la palabra co adelante de la otra,
quiere decir que se comparte lo mismo. Por ejemplo, cuando uno compra un vehículo y dos personas tramitan la titularidad, que esas dos personas sean titulares de ese vehículo, se dice cotitular, porque el 100% de la titularidad le corresponde a ambos. Por ejemplo, un piloto de avión tiene su copiloto, ambos manejan, hermano, el avión. Y así, hermano, esta palabra heredero con Cristo lleva la palabra co, que significa, hermano, que algo que se comparte. Cristo compartirá su gloria, hermano, su gloria, su trono, su gobierno, si es que padecemos juntamente con Él. Si es que padecemos juntamente con Él. Es tan grande, hermano, la gracia de Dios. La gracia de Dios comenzó, hermano, salvándonos de Egipto, pero también quiere llevarnos a la Canaán celestial, para que desde allí gobernemos juntamente con el Señor Jesús. Hablando en lo que a esto tipifica, hermano, nuestro estudio. La gracia de Dios, hermano, manifestada al pueblo de Israel fue tan grande, hermano. Lo mismo ocurre hoy en este tiempo, hermano. Lo mismo ocurre, hermano. Y el verso 23 del libro de Números, capítulo 14, volvemos, hermano, y notamos el decreto de Dios. El decreto de Dios no ha cambiado, hermano, respecto a la incredulidad. Dios no ha cambiado su manera en cuanto a la incredulidad. Dios sigue aborreciendo la incredulidad y sigue condenando la incredulidad, sigue rechazando la incredulidad. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Así, hermanos, ¿cuántos santos han ya irritado a Dios? Podemos examinarnos nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos irritado a nuestro Padre Celestial? A nuestro Padre Celestial, ¿cuántas veces hemos irritado, hermano, en incredulidad? Bueno, hoy es el día de decir basta a la incredulidad, hermano. Hoy es día, como dijo el apóstol Pablo, hoy es el día aceptable. Estamos en el día, hermano, de la gracia. Estamos en el año, hermano, en el año de la gracia, en el tiempo de la gracia. Levantémonos pues en fe, porque la gracia actúa por la fe. Por la fe, hermano. Y nos apropiamos de toda la provisión de la gracia divina por fe. Y Caleb fue un entendido de esta provisión de Dios. En el verso 24, Dios reconoce la actitud de este hombre, de este varón, porque dice que en él encontró un espíritu diferente. Cuanto hubo en él otro espíritu. En esta expresión quiere decir otra actitud. Hubo otra actitud, fue una actitud de fe la que tuvo Caleb. Tuvo otro espíritu, tuvo una actitud. Mas mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y cumplió de ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su simiente la recibirá en heredad. Esto fue literal para Caleb. Y así también en nuestras vidas puede hacerse literal, hermano, en cuanto a la herencia espiritual. Qué más hermoso, hermano, que andar por fe y buscar, hermano, toda la herencia de Dios para nuestra vida individual. De manera, hermano, de dejar herencia a nuestra familia, hermano. Su simiente la poseerá, dice, hermano. Qué mejor que dejar a nuestros hijos
las bendiciones que Dios nos ha dado, estudiando la palabra toda nuestra vida y transmitir a nuestros hijos. De todo lo que Dios nos ha dotado, hermano, transmitir a nuestros hijos y dejarle por herencia. Dejar por herencia, hermano. Estudiemos la palabra, hermano, de manera que podamos dejar herencia, ya sea una hojita de anotación, hermano, que le dejemos como herencia a nuestros hijos. Hermano, esa es bendición, es edificación y recompensa. Hermano, Dios es fiel y es galardonador de los que le creen. Vamos a leer en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Jamás Dios se puede retractar de su palabra, de manera que con nosotros no va a ser diferente, hermano. Dios recompensó a Caleb por su fe y también seguirá recompensándonos a nosotros, hermanos, por la fe. Él es galardonador, hermano. Vamos a leer en Hebreos 11, verso 6. De lo que tenemos que estar seguros, hermano, es lo que la palabra dice. Ella es nuestro mapa y guía. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Recuerdan, hermano, que hoy leímos que para que podamos hacer lo justo delante de los ojos del Señor, bueno, nada vamos a poder hacer si no es por fe. No vamos a poder hacer lo justo, lo agradable delante del Señor sin fe. Porque es menester o necesario, como dice en la versión un poco más moderna. Porque es necesario que el que a Dios se acerca o se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Note, hermano, la recompensa. Dios, hermano, recompensa a aquellos que lo buscan. A aquellos, note, hermano, que acá Caleb buscó, dice. Fue en pos de mí. Pareciera ser que Caleb leyó el verso que se escribió muchos años después en Hebreos. Gracias a Dios, hermano. El otro espíritu que tuvo Caleb no era otro que el espíritu de fe. Es este espíritu, hermano, el que siguió al Señor completamente. Es este espíritu de fe, hermano, el que cosechará una recompensa plena. Tanto Caleb como para su simiente. Así como los pecados de los padres son visitados en los hijos del mismo modo, dice bajo la ley, ¿sí? Que visita hasta los padres, hasta la cuarta generación, hermano. Así también fue en el tiempo de Caleb. Los frutos de la fe fueron gozados por las generaciones siguientes, hermano. Hermano, dejemos, hermano, herencia de fe. Vayamos en pos de Dios por la fe. Vayamos en pos de Dios, hermanos, con un espíritu de fe, con un espíritu diferente, en pos del Señor. Vayamos en pos de nuestro Salvador, hermanos, con fe. Y no nos olvidemos que Él es galardonador de los que le buscan, hermano. Dios tiene un galardón para usted. Y el Señor Jesús dijo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. El Señor tiene galardones, hermano. El Señor viene, tiene el galardón. Hermano, no pierda su galardón. Y busque los galardones buscando el rostro del Señor con fe. Que el Señor bendiga ricamente. Hasta aquí el estudio de la palabra, hermanos. Y vamos a terminar el programa escuchando una alabanza. Cristo tanto me amó que
esa historia. Él nos ha